Listo, vamos a comenzar entonces el curso del día de hoy. Reitero, panes de completo, masa tradicional, receta tradicional, obviamente ocupando siempre levadura fresca, Collico, la mejor levadura, la más antigua, 102 años de historia de nuestra levadura, originario de donde somos, Valdivia, desde allá, desde la región de los ríos, al lado de Calle está la planta. Así que le vamos a dar la bienvenida. Vamos a hacer inclusive, bueno, vamos a dar al tiro un poco lo que es la receta. Tenemos la receta acá del día de hoy, tenemos pan de completo, harina, todo uso, aquí vamos a usar una harina todo uso, no una harina de extrema fuerza. Ahora, si tenemos la panadería sí, ocupamos la lluvia marraquetera, que es la que nos da mayor volumen, que es la que nos sirve para este tipo de productos. Manteca, 100 gramos, ideal manteca sin agua. ¿Por qué? Porque una que nos hace retener mucho mejor la humedad del pan, queda más soft, y también evitamos que se nos arrugue un poquito el pan arriba. Una de las causas que se arrugue el pan es cuando ocupamos mucha agua, especialmente la manteca, ¿ya? Leche en polvo, 40 gramos. Acá tenemos la leche en polvo. Se puede sustituir por suero de leche. Si que tienen suero de leche, se puede sustituir por suero de leche. Levadura fresca, 20 a 30 gramos. ¿De qué depende de que sea los 20 o los 30 gramos? Si hace mucho frío, aumentamos un poquitito la temperatura. O sea, perdón, la cantidad, los gramos de levadura. 30 gramos está perfecto de una fermentación de 2 horas, 2 horas y media, que es lo que normalmente este tipo de panes se deberían demorar. Si nosotros aceleramos la fermentación de este pan, ¿qué es lo que sucede? Sí, se me aumenta el volumen del pan, pero queda muy débil la miga y se nos empieza a abrir, se nos empieza a resquebrajar. Así que la idea es que esté entre 2 horas, 2 horas y media de fermentación. Azúcar, 40 gramos. Si ustedes se fijan, inmediatamente abajo está la sal. Tiene más azúcar que sal. ¿Por qué? Porque como es un pan que es más soft y es de un origen como americano, el sabor del pan no es tan salado, sino que es levemente neutro un poquito salado. ¿Por qué? Para que haga después una combinación con los otros ingredientes que lleva los ingredientes salados, obviamente, que lleva el completo. Agua entre 500 y 550. ¿De qué depende el 550 o el 500? Uno, el tipo de harina que yo voy a ocupar. Una harina todo uso normal generalmente aguanta menos agua que una harina de panadería, una harina marraquetera. Entonces, entre 500 y 550 es lo que hay que ir manejando. ¿Cómo saber cuándo se le echa o cuándo no se le echa los 550? Les voy a ir mostrando cuando vayamos haciendo nuestra masa, ¿ya? Y mejorador plus pan, que lo tenemos por aquí, que son para masas soft, 4 gramos. Eso es un poco las cantidades. De todas maneras están ahí, las vamos a ir repitiendo cuando tengamos todos nuestros ingredientes. Igual ya van saliendo algunas preguntas Súper. sobre nuestra receta. Nos pregunta Katherine si la leche en polvo es cualquiera o alguna en especial. Katherine nos pregunta si la leche en polvo es cualquiera o alguna especial. Cualquiera, Katherine. Cualquiera. Ahora, si no tienes leche en polvo y tienes leche líquida, son 200 cc de leche líquida, o si quieres la pesan, 200 gramos de leche líquida, y sacas un poco la cantidad de los mismos 200 que tenías de agua, se los descuentas, ¿ya? Entonces, en vez de 550 o 500 de agua, son 300 de agua y los 200 de leche líquida. Así que lo puedes ocupar las dos cosas. ¿Qué función cumple la leche dentro del pan? Una, nos ayuda a mejorar el color, que quede un color así como más caramelito, como se ve acá arriba. ¿Ya? Sirve también, como tiene un poco de azúcar, que es la lactosa, la sirve para también mejorar el alimento de la levadura, un azúcar que es bien simple, entonces la levadura no se gasta tanta energía en consumir ese tipo de azúcar, así que también tenemos más azúcar disponible para que el pan quede más blandito y no esté tanto tiempo en el horno. Eso nos ayuda a retener humedad, evita que el pan se añeje más rápido. Entonces vamos a agregar todos nuestros ingredientes a nuestro bol. Hoy día voy a hacer la mitad de la receta que tenemos ahí porque estas máquinas Kitchen aguanta solamente medio kilo de harina para que quede amasado. Acá tengo harina, la manteca, la sal venía con el mejorador adentro, el azúcar, la leche en polvo, ¿y qué cosa me reservo? La he hecho al último, la levadura, que todavía no la voy a agregar, y el agua, que la voy a ir agregando de a poquito, ¿eh? Entonces coloco aquí Profe, por acá igual nos pregunta
pregunta Roxana, ¿cuál sería la conversión entre levadura seca y levadura fresca en el caso de que no tengan levadura fresca? Ah, mira, nos pregunta Roxana cuál es la conversión de levadura fresca a levadura instantánea en el caso de que no tengan levadura fresca. Primero que todo, siempre tratar de agotar todos los medios para conseguir levadura fresca, porque siempre vamos a tener un mejor pan. Pero si no tienes levadura fresca, tú puedes dividir, por ejemplo, si son 15 o 30 gramos de, perdón, 20 o 30 gramos de levadura instantánea, divides por 2,2. Y ahí te sale la cantidad de levadura instantánea que deberías agregar. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si lo divido por 30 gramos, si lo divido por 2,2, serían alrededor de 16, 17 gramos por ahí aproximadamente. ¿Ya? La idea no es agregar más que eso porque, ¿qué sucede? Nos queda el pan con levadura instantánea. Si yo le agrego mucho más de la cuenta, me queda el pan con un sabor más ácido y no es un poquito la idea. Entonces ahí estamos mezclando todos los ingredientes en velocidad baja. En este caso tengo velocidad 1 en la kitchen. Y vamos a ir agregando el agua de a poquitito. Fíjate que voy agregando el agua de a poco. Constante pero de a poco. Y me reservo un poquitito del agua. Ahí está. Me reservé un poquito del agua. Y voy viendo cómo va evolucionando la mezcla. A veces la misma máquina me va diciendo que tengo que agregar más agua porque ya se mezcló bien al centro y todavía nos queda harina por alrededor, lo que es un indicador de que le falta más agua. Así que vamos a agregar un poquito más de agua y me quedó un poquitito más aquí. Entonces, por acá me pregunta María Isabel si respecto a la manteca puede ser vegetal. Ah, mira, gracias por la pregunta, María Isabel. Nos preguntaba si acaso la manteca puede ser de origen vegetal o animal. Puede ser cualquiera de las dos, animal o vegetal, no ningún problema o no hay ningún inconveniente que ocupes una u otra. De hecho, las mantecas actuales están, las animales que estoy mencionando, las mantecas actuales están todas desodorizadas, están todas blanqueadas, entonces sabor y aroma no te van a cambiar mucho si tú ocupas una vegetal versus un animal. Así que no es tanta la diferencia. Fíjate que ahí ya tenemos un desarrollo, se mezcló toda el agua que había agregado recién, todavía queda un poquito de polvo abajo, así que vamos a agregar el resto del agua que tenemos acá. Ahí ya dejamos mezclar, que se mezcle bien un poquito todos los ingredientes. Una vez que ya casi prácticamente el total de la masa se mezcló, alrededor de 2 a 3 minutos de mezclado, comenzamos a hacer el desarrollo de gluten. Acá sí es importante tener un buen desarrollo de gluten. ¿Qué es lo que es el gluten? Es una red de proteínas. Esta red de proteínas tiene que quedar bien elástica. ¿Para qué? Para que, impida que el agua que le estamos agregando o todos los ingredientes que le estamos agregando se nos salgan, nos quede una masa brillante, pegajosa. Entonces no es la idea. Y un buen gluten desarrollado nos permite generar este buen volumen. Si ustedes se fijan, estos pancitos que tenemos acá están bien redondeados por la orilla. Entonces no nos quedaron así como chatos, no nos quedaron así como aplastados. Entonces eso es porque tiene un buen desarrollo de gluten. También otro factor que nos ayuda a un buen desarrollo del gluten de la masa, de este tipo de masa, es que el pan no se nos arruga arriba, no se nos forman burbujas. Entonces ya tenemos un poco más desarrollado acá la masa. ¿Ven? Y vamos a aumentar la velocidad para desarrollar el gluten. Ahí se fijan, ya se empezó a mezclar. Una vez que ya cambiamos de velocidad, agregamos la levadura fresca, que la tengo acá, para que se empiece a mezclar. Vamos a agregarlo así, si no va a salir volando toda la levadura. Tienen que pararla en caso de la kitchen. Hoy ni la chunta ahora. Ahí sí. Ahora sí le aumento la velocidad. Ya, con este desarrollo de masa, con este trabajo de velocidad alta, estamos desarrollando lo que es el gluten. Mire, vamos a parar un poquito la masa una vez que se mezcle un poquito la levadura que agregué, para que vayamos viendo la evolución del desarrollo del gluten. Ya, mira. Voy a sacar un poquito de masa de acá. Y yo, ¿cómo vamos a ir probando si está desarrollado o no el gluten? Yo voy estirando un poquito la masa. Y si ustedes se fijan, vamos a acercar un poquito. Se fija que hay como harta estría, no se ve una masa lisa y se corta fácilmente, mire. Se fija que no está lisa, no se ve esa parte como transparente
se ve llena de estrías. Esas estrías tienen que eliminarse y se fija cómo se corta fácilmente. Entonces, esto es solamente que falta de trabajo. Vamos a agregar un poquito de más de trabajo. A medida que vayamos trabajando la masa, se va a ir desarrollando el gluten. Ahí sí. Lo cierto es que igual nos ha ido uniéndose hace poco a nuestro taller y le gustaría podemos leer la receta nuevamente. Ah, perfecto, mire. Vamos a repetir la receta mientras hacemos la masa acá. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Harina, 1 kilo. Harina, si lo vamos a hacer, generalmente se ocupa harina todo uso, pero a nivel semi-industrial, como de panadería, masandería, ocupamos la harina que se hace normalmente en las marraquetas. Manteca, 100 gramos, puede ser manteca vegetal o manteca animal. Leche en polvo, 400 gramos, 40 gramos, me castigó. 40 gramos de leche en polvo. Por ahí me preguntaban si acaso puede ser otro tipo, si es que no tengo leche, puede ser otro tipo de leche, cualquier tipo de leche, y si es leche líquida, son 200 cc, 200 gramos de leche. Levadura fresca, 20 a 30 gramos, azúcar granulada, 40 gramos, sal, 20 gramos, agua, 500 a 550 gramos, mejorador, en este caso para masa soft plus pan de Coyico. Vamos a detener un poquito la masa acá y vamos a ver un poco cómo va evolucionando lo que tenemos aquí. Por acá Denise nos hace preguntas sobre la masa. ¿Cuántos minutos aproximadamente tenemos que amasar? Denise nos está preguntando cuántos minutos aproximadamente tenemos que amasar. Depende mucho de la amasadora que nosotros estemos ocupando. Si es una grande, esta de 2 quintales, son alrededor de 12 a 14 minutos de velocidad rápida. 2 minutos en velocidad lenta, 12 a 14 minutos en velocidad rápida. Como esas máquinas a veces son un poco más lentas por la cantidad de volumen que hacemos, tenemos que trabajarla con hielo para que no se nos caliente la masa. Así que ese es un tema importante. Mira, acá yo tengo la masa. ¿Se acuerdan cuando la saqué? La anterior estaba como bien arrugosa, bien como llena de grumo. Esta ya no se ve más tanto grumo, se ve un poco más lisa. Y si yo empiezo a tirar, ya no se rompe tan fácilmente. Se ve un poco más lisita, aunque todavía se ven estrías. Y ya, mire esa parte transparente, se nota mucho más que antes. Antes se notaba un poquitito, algunas partes transparentes, ahora no tanto. Mire, ahora se ve un poco más transparente. O sea, nos queda poquitito trabajo. Todavía se rompe fácilmente, así que le vamos a dar un segundito más. Por acá igual también nos preguntan qué tipo de harina estamos utilizando hoy. Nos preguntan qué tipo de harina estamos ocupando el día de hoy. Yo hoy día estoy ocupando una harina de media fuerza, que es una harina marraquetera normal, entre 9 y 9,5 de proteína. Una harina todo uso debería andar bastante bien con este tipo de productos si es que lo ocupo con mejorador plus pan. Ahora, si mi volumen de producción no es muy elevado, o sea, no hago más de 4 o 5 kilos, una harina todo uso debería andar perfectamente. Ahora, si yo hago un volumen de producción mayor, sí les recomendaría ocupar una harina de más fuerza, que es con la que estamos ocupando hoy día yo, por ejemplo, que es una harina marraquetera. Eso es más o menos lo que estamos viendo. Pero recuerden, si yo mientras más volumen hago de masa, tengo que ocupar agua fría, agua bien fría o hielo en escama, que también se puede ocupar. ¿Por qué? Porque es un producto que fermenta rápido, inicialmente rápido, entonces se me llena de burbujas y yo tengo que evitar que se me llene de burbujas ante la formación, o si no, se me va a empezar a desgarrar el pan y no se va a ver bonito. Porque por acá igual había una pregunta sobre el agua. María Isabel preguntaba si el agua era fría o tibia. Mira, María Isabel nos preguntaba precisamente lo del agua. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, el agua es fundamental en este tipo de producción, de este tipo de productos. Ahora que estamos haciendo poquito, yo ocupé agua de la llave, que aquí sale alrededor de 14 grados. Pero si yo voy a hacer una producción mayor, o sé que mi máquina es muy rápida y calienta mucho la masa, tengo que evitar precisamente que se me caliente la masa. Y la única forma de controlar la temperatura de la masa es con el agua. Entonces el agua o bien fría la metemos en el refrigerador o trabajamos con agua refrigerada, o si tenemos hielo en escama, agregamos hielo en escama. ¿Cuánto hielo en escama? Se hace una proporción. O sea, si yo tengo 550 de agua, si ocupamos hielo en escama, no más de 100 gramos de hielo en escama para este tipo de producto. Perdón.
Vamos a ver aquí cómo tenemos nuestro pancito. Vamos a sacar un poquito la masa. Ya, aquí si empezamos a estirar, ya se ve un poquito más. Todavía, mira, se ve más resistente. Se fijan que se ve más resistente la masa, pero todavía está con algunas estrías. ¿Bien? Pero se ve mucho más resistente que la última vez que la sacamos. Todavía aguanta un poquito más de trabajo. Y ya está. Acá está. Por acá igual nos saliendo otras preguntitas. ¿Sí? Sandra nos consulta, si usa la leche líquida, igual tiene que poner los 500 gramos de agua. Ah, mira, Sandra nos pregunta de la leche líquida. Mira, yo la había señalado, pero siempre es importante recalcar. Si yo voy a ocupar los 200 gramos de leche líquida, tengo que restar esa misma cantidad de cc del agua total. Entonces, si yo en vez de tenía mi receta 500 a 550, yo le resto esos 200 y me quedan 300 350 de agua, sumado a los 500 a los 200 de leche líquida. Así que muchas gracias por hacerlo recalcar. Pero sí es importante eso. También nos preguntan por acá, para hacer la mitad de harina, ¿todos los ingredientes bajan a la mitad? Sí, cuando nos dicen si vamos a ocupar la mitad de la harina, todos los ingredientes se calculan a la mitad. Y al revés, si yo voy a aumentar, voy a hacer 3, 4, 5, 10, 15 kilos o 20 kilos, se multiplica por la cantidad. Ya, esa receta tú la puedes multiplicar por 25 y ya tienes un saco de 25 kilos. Por acá también nos pregunta Katherine, si no tengo el mejorador, ¿hay otra opción? Katherine nos pregunta si no tiene el mejorador, hay otra opción. Si tú tienes un bajo nivel productivo, o sea, si no tienes que hacer más de 2 o 3 kilos, como te había señalado, no es tan necesario ocupar el mejorador, o este tipo de mejorador, porque tu producción es baja. Ahora, si tú haces una producción mayor, sí te lo recomiendo que tienes que ocupar el mejorador, Plus Pan. Ahí se está trabajando, ya tenemos una fermentando ahí. De hecho, lo voy a sacar, si no se me va a pasar. Yes. Ahí está trabajándose nuestra masita y la vamos a detener. Ya, aquí vamos a levantar un poquito, se levanta para atrás. Eso. Como estoy otras manos. Ya, mire, si nosotros estiramos acá, voy a sacar un poquito la masa. Enrollar un poquito. Y empezamos a estirar. Fíjense que ya está bien lisita la masa. Y miren. ¿Ve lo lisa que está? Ya no se rompe, no se forma tanta estría. Ahí recién empezó a abrir un poquito una, pero ya está prácticamente lista. Miren qué lisita se ve. ¿Ven? Esta masa inclusive aguantaba un poquito más de agua para la textura, pero ya está lista. Fíjense que está bien transparente y está bien resistente. Ahí se rompió y queda como una bolita. Cuando se rompe y queda así como redondita, está perfecta la masa. ¿Ya? Tenemos lista desarrollada nuestra masa y vamos a cortar los pancitos para los panes de completo. Vamos a hacer 3 cortes, que son los panes habituales que nosotros vemos en un pan de completo. ¿Ya? Para el pan de completo básico, que es este es para la vienesa de 16-17 gramos, centímetros, que acá en Chile se usa poco que la vienesa salga del borde del pan, queda más bien adentro. Acá queda justo la vienesa con el molde. Vamos a prender. Para este tipo de panes, este volumen y este peso, por ejemplo, este pan se cortó de 70 gramos y queda pesando 63 gramos aproximadamente. Todavía tiene que perder un poquito de peso, quedan 60 aproximados. Entonces, pero el corte crudo para eso son 70 gramos. 70 gramos que tenemos acá. Me pasé. Ahí estamos. 70 gramos. Profe, por acá nos pregunta Carito si sirve el mejorador experto Coyico. Mira, Carito nos está preguntando si sirve el mejorador experto Coyico. Perfecto. Especialmente si yo voy a usar menor cantidad para 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 kilos o 25 kilos,
Me sirve perfecto el mejorador experto. ¿Ya? 20 gramos por kilo de harina, sí. Ese es 20 gramos por kilo de harina. Acá tengo de 70 gramos. Hacemos los ovillos. 70 gramos. Hacemos los ovillos iniciales. Acá voy a cortar de 90 gramos. Me pasé. Por acá también Selma nos pregunta, ¿qué efecto tiene en la masa el mejorador de pan? Uy, mira, Selma nos pregunta, ¿qué efecto tiene en la masa el mejorador de pan? Uy, gracias, te agradezco tu pregunta. Déjame que no puedo hacer dos cosas a la vez. Voy a pesar y voy a responderte. Ya. Esto de ser hombre, oiga, Dios mío, ¿no? Ya, mira. Este me queda un poquito más chico. Acá tengo 3 cortes, ya. Voy a aclarar un poco para qué es el uso del mejorador. Como dice la palabra mejorador, el mejorador nos ayuda a mejorar todas las características generales del proceso productivo de hacer pan. Cuando nosotros hacemos proceso productivo de hacer pan, no solamente es esto de ovillar, sino que hacer la masa, por ejemplo, es ovillar, es la fermentación, es el horneo y el proceso posterior al horneo, que es el tiempo de vida útil o el tiempo que dura más tiempo fresco el pan. Entonces, los mejoradores que nos ayudan, precisamente, uno, a mejorar el desarrollo del gluten. Dice desarrollo del gluten y se me sale la guata al tiro. ¡Ay, qué horror! A mejorar el desarrollo del gluten para que nos quede con mayor capacidad de absorción de agua. O sea, si yo le agrego mejorador, me va a absorber más agua a la masa, por ende voy a tener un mejor rendimiento de pan. También ayuda a que la levadura genere mayor volumen del pan. O sea, ¿cómo es eso? Porque la levadura imagínense que es un hongo chiquitito, un ser microscópico que se alimenta de azúcares y eso hace generar CO2, gas y alcohol. El gas es el que me da el volumen del pan, el alcohol, el olor a pan. Entonces, si la levadura gasta energía en picar ese grano de azúcar, por decirlo de una forma, y comer, gasta mucha energía en eso, entonces al final la cantidad de gas que genera es poquitito. Como el mejorador tiene una llave que hace que esas azúcares se dividan en un fragmento más pequeño, hace que la levadura no gaste tanta energía en masticar y digerir la azúcar, sino que gasta más energía en generar gas. Entonces, en vez de generar una cosita así, genera una cosita así de gas. Entonces, eso hace que el pan tenga mayor volumen. Al tener un mayor volumen y absorber más agua, hace que el pan tome color más rápido en el horno. Al tomar más rápido color en el horno, hace que el pan se deshidrate menos en el horno. Al deshidratarse menos en el horno, hace que el pan también dure más tiempo fresco. ¿Eh? Una explicación más larga, pero es importante que ustedes la manejen, ¿ya? Acá tenemos entonces los 3 cortes para los 3 tipos de panes de completo que vemos habitualmente. Está el de 70 gramos para el completo chico. Está el de 90 gramos para el completo grande, que le llaman, chico grande. Y el 70, 90, 110 gramos para el corte de pan del super pan de completo. O el gigante, o el XXL. Vamos a hacer el proceso de formación. Ahora al tiro, mira. Nosotros cortamos los ovillitos. Tenemos el ovillo acá. Dejamos reposar 5 o 10 minutos tapado con plástico. En esta ocasión no. Bajo un poco la masa. Y la bajé con la mano. La doy vuelta. Aprieto acá. ¿Se fijan? Y después junto las 2 puntitas. Y me queda como al tiro inmediatamente me queda la forma del completo. Siempre parto desde el medio, estirando de a poco, no estirando, sino que si usted se fija estoy rodando, y de ahí hacia acá. Pero no le doy el volumen al tiro que necesito completo, sino que la dejo reposar un ratito. Hago así, lo mismo, hacia adentro, después junto las 2 puntitas, así como pellizcando, fíjese, pellizqué ahí, y después con la mano, una mano sobre la otra, voy moviendo así como si fuera un palito que tengo en la mano y eso solito va a ir estirando el pan. Y lo dejo ahí. Ahora vamos a hacerlo un poquito más grande. Lo mismo. Hacia adentro, junto a las 2 puntitas y lo mismo. Estiro.
y lo dejo reposar un ratito ahí. Después sigo con el más grande todavía. ¿Por qué lo tengo que dejar reposando ahí? Porque si no, yo tengo que forzar mucho la masa para darle el largo que necesito al tiro. Si lo esfuerzo mucho, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a desgarrar la masa. Y me va a quedar llena de grietas y se va a ver feo. Entonces, ya ahí tengo los 3 tamaños iniciales. Para el pan de completo inicial, para el pan de completo chico, ya una vez que reposó otra vez, va a ser mucho más fácil estirar. Pero fíjense, yo siempre del medio pongo una mano sobre la otra, hago así y después voy abriendo la mano. Y llego hasta ahí nomás. No es necesario que estire tanto. Y tengo listo mi pan de completo. Ahí, ¿se fijan? Después te recoge un poquito. Ahora un poquitito más grande. ¿Cuánto es lo que mide? Escuché por ahí que estaban preguntando. Vamos, aquí tenemos nuestra regla. Fíjense, ahí tenemos entre 18 centímetros. Al final queda más o menos como de 17 centímetros el pan de completo. Eso es lo que se coloca. El pan de completo mediano o el grande que se le llama queda alrededor de 23-24 centímetros de largo, ese de acá, y el gigante debería llegar a los 30. Ahí están. Esas son las 3 medidas. 17, 23, 24, 30 centímetros. Acá tengo, para que veamos un poco el comparativo, es este de acá. Ahí se extendió un poquito, ¿se fijan? Queda al final de entre 25 centímetros, que es el completo gigante. O el grande, perdón. Y voy a sacar al tiro el gigante, que lo tengo por acá al lado. De acá tenemos el gigante. ¿Ven? ¿Se fijan aquí? Ahí tenemos 30 centímetros aproximadamente. Ahí están nuestros 3. Este ya está listo para hornear. Fíjense todo lo que crece. Este más o menos como el nivel de crecimiento que tiene uno, para que tengamos el comparativo que lo puedan ver. Acá tenemos nuestro pan de completo. Mire, la característica del pan de completo, una, que tiene que tener esa forma. ¿Por qué no tiene que ser achatado? Porque no tiene que ser así como medio ovalado, sino que más redondeado, para que se pueda parar. ¿Se fija que este se para normalmente sin necesidad de tener un completero? Y el corte del pan de completo, acá está. Otra característica de un buen pan de completo es que cuando yo abra el pan, tiene que tener no es necesario que lo abra tanto. Ahora, si yo lo abro harto porque me caiga harto relleno, tiene que tener esta característica que es la bisagra. ¿Me fijas? Esa bisagra hace que el principal enemigo del pan de completo es el tomate, el jugo del tomate. Entonces, si yo tengo un pan, generalmente los panes industriales que nosotros compramos, y no voy a decir quién, pero es un osito, me van a retar. Normalmente yo siempre digo, no aguanta una conversación de un completo, uno se lo tiene que comer rápido, porque si no ligerito el pan, el tomate empieza a caer por acá, la vienesa queda colgando, entonces uno se puede conversar un completo, sino que se lo tiene que comer al tiro, perdón. Entonces, característica de un buen pan de completo, mire, esa bisagra, que me permite que yo lo rellene, pongo la vienesa y todos los otros rellenos que están arriba. Bien soft. Un pan de completo no debe ser muy pesado, no tiene que tener mucha masa. ¿Por qué? Porque si es mucha masa, ¿qué pasa? Yo, consumidor de pan de completo, en vez de comerme 2, voy a comer 1 porque el pan está muy pesado. Entonces, por eso tiene que ser más bien livianito, pero no tan liviano como que se me vaya a deshacer o me vaya a perjudicar el pan. ¿Ya? Y eso fue el curso del día de hoy. Espero que les haya gustado. Reitero el saludo y el abrazo a toda la gente que está aquí. Si tienen alguna consulta, alguna duda, aprovechemos que están. Tenemos por aquí algunas Súper. preguntitas. Bárbara nos pregunta, ¿cuánto se deja reposar luego del primer armado? Ay, Barbarita, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuánto es lo que se deja reposar después del primer armado? Mira, ¿se acuerdan? Saqué la masa y empecé a cortar inmediatamente. Yo el tiempo que me demore cortar ya después puedo empezar a ovillar.
El ovillado normalmente depende del tipo de la cantidad de masas. Por ejemplo, si yo hago más de 3 kilos, yo una vez que termine de cortar y ovillar, ya las primeras van a estar listas. O sea, son entre 5 y 10 minutos. Es solamente que se relaje el gluten. Acuérdense que el gluten es una proteína que si yo le ejerzo una fuerza mecánica, una presión mecánica, va a hacer que se apriete. Si yo la quiero estirar, se me va a recoger. Si yo la quiero estirar, se me va a recoger. Entonces, con 5 o 10 minutos está perfecto. Ahora, si yo quiero lograr este tamaño largo, sin que se me llene de estrías o lo rompa, estiro un poquitito, lo dejo reposar y sigo con el otro. Y después lo estiro y se estira fácilmente. Y después lo voy dejando acá en la lata. Así que eso es como recomendación. Tiempo de fermentación total, alrededor de 2 horas a 2 horas y media. La fermentación final, ya en lata. Se puede colocar en latas lisas. Si tienen latas ya con la canoa lista, no hay ningún problema. Mejor todavía. Tiempo de horneo. Ideal no bajar de los 10 minutos. 12 minutos está perfecto. No menos de 10 minutos. ¿Por qué? Porque si yo horneo menos de 10 minutos, el pan me va a quedar demasiado débil, demasiado blandito. Entonces voy a tener muy poca estructura y se me va a aplastar en la bolsa donde yo lo voy a tener mantenido. O se me va a arrugar mucho el pan. Entonces la idea es que no esté menos de 10 minutos. Lo perfecto serían 12 minutos. A todo reventar 14 minutos. Más de 14 minutos, llegando a, no sé, por 20 minutos, me va a quedar la corteza muy reseca. Entonces tampoco es la idea, porque si no se me va a descascarar todo el pan cuando lo esté calentando. Bueno, depende de la zona. Si es talca, no importa, porque como lo tienen ahí con vapor, queda más húmedo. Pero el resto que lo tuestan o lo ponen en plancha, necesita que tenga cierta estructura. Por acá tenemos otra preguntita que es sobre los ovillos. ¿Cuánto es el gramaje de los ovillos? Ah, perfecto. Vamos a repetir el gramaje de los ovillos. Para el completo pequeño, que es el que tenemos acá, el completo normal, que este son 70 gramos. 70 gramos que nos da este completo de acá. Para el completo grande, que es el que tenemos acá, son 90 gramos. 90 gramos de ovillado. Y para el completo gigante, el grandote, que es el que tenemos acá, 110 gramos. Ese es el corte de fermentación. Por acá también nos preguntan a qué temperatura se hornea dentro del horno, cuántos grados, y si se pintan mientras se reposan o solamente van a ser. Ah, perfecto, mira. Bien. Yo soy medio malo para dar temperaturas de horneo porque todos los hornos tienen una temperatura distinta. En este caso, un horno caliente. Por ejemplo, si yo tengo un maíz gas de esos de lata, hago efectos especiales, 200, 210, ya estamos bien. Ustedes conocen su horno. Si yo le digo 200 grados y me dicen, mira, me dijo 200 grados y quiere que esté 14 minutos, hoy no, aquí se me va a quemar, porque es mucho rato. A mí con 200 grados a los 5 minutos ya está cocido. Entonces bajen la temperatura a su horno. Y la otra pregunta, si los puedo pintar, sí, los puedes pintar cuando, por ejemplo acá, una dora bien limpia con una brocha bien suave, lo puedes pintar, o antes de fermentar, en estas así, como está, ya lo puedes pegar en la pintura con agua, con huevo, para que te quede, si es que te gusta así como brillante o dorado el pan, lo puedes, no hay ningún problema. O con un rociador también lo puedes pintar arriba, pero ensucia más la lata, pero también se puede pintar. Y por acá tenemos ya nuestras últimas preguntitas. Matilde nos pregunta si el mejorador sirve para todo tipo de pan. Hola Matilde, ¿cómo estás? Mira, depende del tipo de mejorador. Por ejemplo, el Plus Pan me sirve para todo lo que es masa soft. Masa soft me refiero a panes de hamburguesa, panes de completo, panes de molde, masas dulces. También nos sirve para toda la línea de panes integrales. Integrales, con centeno, sin centeno, etcétera. Todo ese tipo de pan. Con el experto, ahí tú me sirve para todo tipo de masa, desde ayuya, panes de amasado, hasta los panes semi-soft o soft, menos la marraqueta. ¿Ah? Es como tiene un más amplio espectro el experto. ¿Ya? Eso es un momento para declarar. Y saludos, Mati. Y por aquí ya la última pregunta, profe. Ana María nos pregunta si el fermentado tiene que ser con humedad o solo con un pañito. Nos preguntan si el fermentado tiene que ser con humedad o solamente con un pañito. Uy, qué preguntazo de idea. Muy buena, te lo agradezco. Pero es culpa mía que no lo digo también, es que me castigo. Mira, si en mi panadería o en mi lugar donde estoy trabajando tengo cámara de fermentación, una humedad no más allá del 80% y no menos del 60%, porque si no voy a perder humedad y te va a quedar seco el pan.
Si no tengo cámara de fermentación, tiene que ir tapada con un plástico arriba para que no se nos deshidrate. La idea es que no nos forme cáscara. A veces un poquito. Ahora, 5 minutos antes de echarla al horno, sí la tengo que sacar de la cámara o sí tengo que sacarle la tapita de arriba, ¿cómo se llama? El plástico. ¿Para qué? Porque si no me va a quedar muy delgadita la corteza y después se me puede arrugar en el horneo o fuera del proceso de horneo. Eso. Y antes de despedirnos, profe, hartas personas nos piden si vamos a repetir la receta. Ah, ya, claro. Claro, antes de que nos vayamos, vamos a repetir la receta entonces. Pan de completo, harina, todo uso, o si tengo la panadería, si hago más de 5 kilos, ideal usar la harina marraquetera. Manteca, 100 gramos de manteca, animal o vegetal. La idea es que sea 100% materia grasa, que no tenga agua, o si tiene agua, no más allá de un 20% o un 30%. Leche en polvo, 40 gramos o 200 gramos de leche líquida, pero descontamos la cantidad de agua que tenemos aquí abajo. Levadura fresca, 20 o 30 gramos. ¿De qué depende? Si hace mucho frío, 30 gramos. Si hace mucho calor, 20 gramos. Azúcar, 40 gramos. Sal, 20 gramos. Agua, 500, 550. Si yo le eché los 200 de leche en vez de los 40 en polvo, descuento los 200. Entonces serían de 300 a 350. Y mejorador plus pan, 4 gramos. O, como dijeron por ahí el experto, 20 gramos. Así que eso. Agradecer que hayan estado el día de hoy. Yo feliz siempre de estar con ustedes, así que un abrazo fuerte, fuerte, especialmente a la gente de Lili. Chao, chao, nos estamos viendo.